Buenos días, muchachos. Buenos días, Camilo. ¿Cómo estás? Buenos días, David, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, por favor, mientras tanto, se van registrando nombre completo e institución educativa, por favor. Por favor, se van registrando nombre completo, institución educativa. Bien, yo creo que ya entonces podemos dar inicio como tal a la sesión. Entonces, mientras tanto, los que vayan llegando, pues por favor. Ok, no sé qué fue lo que ocurrió, pero me sacó de acá, así que qué pena con ustedes. Bueno, entonces el día de hoy lo que voy a hacer o la metodología que voy a llevar es que pues, va a ser una clase un poco express. Sí, yo creo que de pronto fue el internet, porque de un momento a otro se salió. Esto va a ser una clase express, entonces pues la idea es que ustedes me detengan en el preciso momento en que hoy tengan dudas o preguntas o necesiten aclaraciones. ¿Por qué? Porque pues básicamente me voy a tomar la clase de hoy para hacer una pequeña retroalimentación desde los puntos débiles que tuvieron ustedes, que fueron la conformación de los estados-naciones del siglo XVI para arriba, que fue el punto de quiebre que ustedes tuvieron en el simulacro, que no pudieron con esas preguntas, y pues obviamente todo lo que tiene que ver con el traspaso de la edad moderna a la edad contemporánea, hasta pues nosotros llegar a temas de la unión entre Europa y pues América Latina como tal.
¿vale? Entonces, como voy a compartir pantalla y voy a apagar mi cámara, es necesario que si van a hablar o necesitan algo, pues por favor se tomen el micrófono porque no voy a ver el chat y que es imposible pues hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, si tienen las dudas o preguntas, pues por favor háganlas en su momento, no importa que me tengan que interrumpir, ¿vale? Bueno, entonces pues a continuación, para poder tener más amplitud a la hora de hacer esto, pues les voy a presentar como tal el trabajo de hoy. Listo. Bien, creo que todavía no, esperemos. Listo. Bien. Como no puedo ver el chat, ¿será que alguien me confirma si se está proyectando? Sí, Miguel, sí, Camilo, sí se ve, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces la clase pasada habíamos encontrado entonces los puntos de quiebre o los puntos de falla como tal en las preguntas del simulacro de ciencias sociales, ¿no? En donde nos dimos cuenta que nos hicieron preguntas de... Nos hicieron preguntas de las sociedades modernas, ¿no? Y pues, ¿cómo fue eso? Entonces, vamos a hacer un recorderis, ¿no? ¿Cuándo surgen las sociedades modernas? Las sociedades modernas surgen exactamente desde tres aspectos importantes que ya los habíamos visto. Primero, de esos aspectos importantes, es el Renacimiento, ¿no? Que es una época que va justo después, ¿no? De la Edad Media, más exactamente en el siglo, en finales del siglo XV y todo el siglo XVI. Entonces, ese renacimiento, como su nombre lo indica, es un renacer, es un retomar, ¿no? El espíritu que tenían los griegos y los latinos, ¿no? Y readaptarlo desde muchas formas, más exactamente la forma cultural y artística, ¿no? Se va a retomar en Europa, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, ese renacimiento se va a fomentar o se va a dar a través de varios aspectos que nosotros ya habíamos hablado, ¿no? El humanismo. ¿Qué era el humanismo? Era la concepción antropocéntrica. Recuerden que cuando hablamos de antropocéntricos, el cambio de paradigma que antes se tenía, ¿no? En la Edad Media se tenía el teocéntrico, es decir, que toda la vida giraba en torno a Dios. Ahora ya tenemos el antropocéntrico individualista propiamente, ¿no? En donde todo lo que gira en torno al hombre es lo que se va a preservar y lo que se va a tener en cuenta, ¿no? Eso lo podemos ver a través del arte, ¿no? La expresión del arte es muy humana, vuelve a lo carnal, vuelve a lo pasional, ¿no? Luego de eso tenemos la reforma religiosa, ¿no? Que va a haber en la Iglesia Católica con ese cisma, ¿no? Pues básicamente va a ser liderada por Martín Lutero y el movimiento protestante, ¿no? Luego más adelante vamos a tener la contrarreforma, ¿no? Que es un movimiento que pues le va a hacer peso a esa reforma religiosa y pues bueno, va a haber un cisma en la Iglesia Católica como tal y va a haber un punto de quiebre en las concepciones cristianas de ese entonces, ¿no? Luego tenemos los avances científicos, aquí ya empezamos a ver entonces dos corrientes importantes que se van a tomar, digamos lo que la bandera o el apadrinamiento, ¿no? De los ideales de Europa en ese entonces, que va a ser el racionalismo y el empirismo. Entonces, por racionalismo, en época moderna, vamos a tener como mayor exponente de ese entonces a René Descartes o René Descartes, ¿no? Con el racionalismo, ¿no? Y por empiristas, vamos a tener, pues bueno, a varios empiristas que más que todo van a ser parte del movimiento empirista inglés, como lo fueron Locke, Hume y se me olvidó el nombre de este otro. Bueno, ya me acordaré, pero por el momento tenemos a esos en Inglaterra, ¿vale? René Descartes es francés. Por la literatura, pues recuerden que tenemos a dos exponentes importantes, como lo fueron William Shakespeare y Miguel de Cervantes de Saavedra, ¿no? Obviamente, pues hubo más gente dentro del campo de la literatura. Luego de eso tenemos las exploraciones y los descubrimientos, que eso es en donde me voy a centrar ahorita en la segunda parte de esta clase,
porque pues vamos a ver el encuentro que va a haber de Europa con América y con, bueno, parte de Asia. Luego tenemos los inventos propios de la modernidad, que fueron la imprenta, el telescopio, la brújula, y pues avances médicos, avances en la cuestión medicinal, en la navegación y en la astronomía, ¿no? En la parte económica de las sociedades modernas, tenemos entonces que se empiezan a hablar del mercantilismo y de las relaciones internacionales de comercio, ¿no? Entonces, recuerde que los mayores puertos importantes de Europa, pues en ese entonces, era Venecia y Florencia, ¿no? En Italia. Entonces, pues ese mercantilismo se va a fortalecer pues a través de la ruta de seda, que eso yo lo expliqué, que la ruta de seda pues eran aquellas rutas que iban por el Mediterráneo, llegaban y entraban por la parte de Oriente Medio, ¿no? Y seguían propiamente hasta China y se devolvían, ¿no? Luego de eso, pues ese mercantilismo como tal, se va a dar o va a ir de la mano con un control estatal, ¿no? Se va a incrementar el comercio, ¿no? A la medida de que pues se abren o hay una apertura al mundo de Europa hacia pues el continente asiático y hacia el continente africano, ¿no? Vamos a encontrar también que se fomenta el descubrimiento de nuevas tierras gracias al mecenazgo, ¿no? Entonces tenemos a los mecenas, que los mecenas vienen siendo pues aquellas familias empoderadas de, de Europa, pero pues que mayormente se centraron en Italia en su momento, ¿no? Y que pagaban, reclutaban gente para descubrir territorios en Asia, en África y pues bueno, obviamente en América, pero pues es un caso aparte que vamos a tomar ahorita. Y en esas expediciones se generan las primeras formas de colonización, ¿vale? Luego de eso, pues va a haber un crecimiento, ¿no? En la acumulación de metales preciosos, oro, plata, cobre, bronce, joyas, ¿no? Entonces, pues digamos que es una primera forma de un capitalismo financiero, ¿no? Porque pues precisamente las sociedades modernas también nacen o surgen con la banca, ¿no? Y pues en un primer momento la banca o los bancos son administrados por los judíos, ¿no? Pues más adelante van a pasar a ser de manos de los burgueses, ¿no? Para pues mayor demostración de eso, les recomiendo leerse una obra, si tienen tiempo pueden, y su ocio se los permite, una obra que se conoce como El Mercader de Venecia, que es de William Shakespeare. Básicamente todo esto que acaba de ver se ve retratado en esa obra, ¿vale? ¿Hasta ahí alguno tiene dudas o preguntas? No, señor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a continuar con la siguiente. Bueno, el traspaso de esa edad moderna, esa transición, ¿no? Va a tener de alguna u otra forma lo que se va a conocer como las revoluciones burguesas. Esas revoluciones burguesas, de alguna u otra manera, ¿no? Van a permitir comprender las dinámicas sociales, económicas y políticas de Europa del siglo XVI, bueno, finales del siglo XVI, hasta finales del siglo XVIII, como tal, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver muchas cosas importantes que pues valen la pena resaltar. La primera de ellas fue la influencia del movimiento de la Ilustración, ¿no? Recuerde que la Ilustración, ¿no? Surge como un movimiento intelectual que, pues, si bien es cierto que tiene su boom en el siglo XVIII, ya viene tejiendo digámoslo así, sus preceptos teóricos desde mucho antes, básicamente desde René Descartes, ¿no? Porque es un movimiento intelectual que apela al racionalismo, es decir, al uso de la razón sobre todas las cosas. Entonces, con ese uso de la razón, con ese aspecto, ¿no? Importante de hacer uso de la inteligencia y demás, ¿no? Básicamente se va a apoyar ese racionalismo o se va a materializar ese racionalismo en aspectos como lo económico, lo social y lo político. Como tal, vale la pena entonces indicar, ¿no? Que ese racionalismo, ¿no? Va a tener pues múltiples exponentes, ¿no? Entre ellos pues los que nos ponen aquí, que es pues Roger Bacon, Isaac Newton, Nicolás Copérnico, René Descartes, Diderot, y pues bueno, muchas más personas,
Rousseau, por ejemplo, Voltaire también va a estar ahí, este otro tipo, Larousse, con el movimiento enciclopedista, ¿no? Que es de ahí de donde empieza entonces también a surgir pues ese afán o ese amor por el conocimiento y de querer pues sistematizarlo y acoplarlo, ¿no? En lo que nosotros pues conocemos como la enciclopedia, ¿no? Entonces, ese pensamiento ilustrado, ¿no? De alguna otra forma, que viene desde René Descartes con el racionalismo, ¿no? Y ese básicamente ese uso de la razón, ¿no? Nos va a permitir comprender que pues tanto filósofos y pensadores, ¿no? Van a tener como principio básico acceder al conocimiento desde una especie de espíritu crítico, ¿no? ¿Qué implica ese espíritu crítico? Pues básicamente es cuestionar las ideas y las instituciones políticas, sociales, económicas y religiosas de su época. Entonces, digamos que esta ilustración va a tener repercusiones muy fuertes, ¿no? En lo que pues se van a conocer como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, y de ahí en adelante pues el detonante, ¿no? Porque recuerden y asimilen que las relaciones internacionales de países son como las relaciones entre familiares, ¿no? Cuando asimilemos que los países son como nuestros primos, ¿no? En Navidad siempre llega el primo arrogante que se ufana de los logros de papá y mamá y bueno, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y fíjese que siempre hay un primo, el abanderado, le llamo yo, que todo lo que él hace, los demás lo hacen, ¿no? Lo mismo pasa con los países. Cuando existe algo revolucionario, y no se entiende como revolución algo rebelde, sino como revolución es una transición dinámica de las sociedades, ¿no? Una transformación que de alguna u otra forma comprende casi que un giro de 180 grados en las condiciones que se tienen en esos paradigmas sociales y pues políticos, económicos que van a tener los países europeos desde entonces, pues los otros lo van a replicar, lo van a copiar, no de la misma manera, pero sí lo van a procurar hacer. Entonces, fíjese que este pensamiento ilustrado de alguna u otra manera, ¿no? Va a permitir eso, ¿no? Aparte de que, pues bueno, también demuestra, ¿no? Un interés renovado por el mundo natural y el descubrimiento de las leyes. No en vano ahí tenemos pues a Isaac Newton y a Copérnico, ¿no? Entonces, fíjense que es un ver de forma racional también la naturaleza, no solo la cuestión social, política y económica, ¿no? Se van a preocupar mucho, demasiado, por defender pues sus ideas, sus derechos. Ya empezamos a hablar de derechos, ya empezamos a hablar de otra palabra que va a ser importante, que va a ser la palabra libertad. El concepto de libertad se va a dar pues, o se va a gestionar en esta forma de ilustración, ¿no? Van a repercutir duro en lo que se va a hacer, o lo que se van a conocer como las tertulias, ¿no? Y pues la materialización de esas tertulias va a ser la prensa, ¿no? Es decir, el periódico. Entonces ya empezamos a ver muchos avances y muchas dinámicas con base al, pues a qué, al movimiento de la ilustración, ¿no? Que pues también estuvo abanderado por Jean de Alembert, se me olvidaba, creo que ese no está ahí, y pues obviamente con su amigo Diderot, quienes pues van a sistematizar todo ese tipo de conocimientos, absolutamente todos, en lo que se conoce como la enciclopedia, ¿no? Para los que todavía tenemos y amamos con cierta añoranza las enciclopedias, nos damos cuenta que ahí encontramos de todo. Entonces ahí encontramos un conocimiento sistemático de todo. Matemáticas, biología, química, gramática, educación sexual, bueno, yo qué sé, eso depende de la enciclopedia y los tomos que se tengan, ¿no? Entonces, importante para aclarar ahí y para poder empezar a hablar de liberalismo, es que hay que entender entonces cómo esas teorías de ilustración van a repercutir en ese movimiento liberal, que más adelante se va a expandir por todo el mundo, ¿no? Entonces, esas teorías políticas que van a tener o que van a diseñar la ilustración, ¿no? Se van a apoyar básicamente desde el racionalismo dado por Descartes. Y entonces, en el ejemplo de esas revoluciones burguesas e inglesas que se van a dar en ese siglo XVII, se van a desarrollar pues nuevas teorías políticas a partir de tres pensadores importantes que no están ahí. El primero de ellos es Montesquieu, ¿no? Recuerden que Montesquieu
crea un libro que se conoce como El Espíritu de las Leyes, ¿no? En el cual propone un sistema de gobierno, ¿no? En donde sea una monarquía parlamentaria, ¿no? En el cual, pues, el poder del Estado se divide en tres aspectos importantes. Fue el primero a hablar de tres poderes que gestionan el control uno sobre otro, que es el poder legislativo, ¿no? Aquel que dicta, crea y conforma las leyes, el poder ejecutivo, que pues básicamente es el que las ejecuta, las pone en práctica, ¿no? Y el poder judicial, que controla pues su cumplimiento y pues ejerce justicia, ¿no? Entonces, a ese primer momento de esa división de los tres poderes, pues de alguna u otra manera prevalece hasta el día de hoy en muchos de los estados-naciones que pues están en el mundo, ¿no? Todos, por no decir que sí, casi la mayoría de países tienen este sistema, ¿no? Que pues está acoplado a la democracia como tal. Luego llega Voltaire, ¿no? Voltaire en una obra que se conoce como Cartas Filosóficas, ¿no? Va a proponer un régimen parlamentario. Recuerde que el parlamento se le conoce así, parlamento, porque se dialogan, se parlan, ¿no? Las ideas estatales que pues repercuten o reinciden en el pueblo, ¿no? Y eso básicamente en esa obra, ¿no? Es lo que quiere lograr, es que pues las sociedades se organicen por un... Ay, qué pena, ese era Rousseau. Pero sí, Voltaire, me confundí, Voltaire, volvamos. Lo que genera a través del Parlamento es limitar el poder absoluto de la monarquía. Rousseau lo que quería era explicar el contrato social, pero pues ya voy para Rousseau. Entonces, Voltaire quiere generar ese régimen parlamentario para limitar el poder absoluto de los reyes, ¿no? Y fue básicamente crítico en el sentido de que pues el autoritarismo no se puede promover desde las bases de la religión. Entonces, habla ya de la necesidad de separar el poder de la fe cristiana, ¿no? Y entonces ya vemos que los estados-naciones dejan de lado las monarquías, dejan de lado el poder basado entonces por los mandatos divinos de Dios y relegan a la monarquía y relegan al cristianismo pues a un segundo plano que no va a ser muy relevante. Esto no implica que estas sociedades se conviertan en ateas, porque no lo es así, siguen creyendo, pero entienden que en cuestiones políticas, religión es religión y política es política, y no se pueden confundir ni mezclar ambas, ¿no? Ahora sí, Voltaire, dentro de su contrato social, qué pena con ustedes, entonces pues plantea que el poder y la soberanía residen en el pueblo, quienes escogen a sus mandatarios o a sus representantes, ¿no? Porque hay que aclarar que una cosa es la democracia participativa representativa y otra cosa es la democracia directa, ¿no? Que pues son dos tipos de democracia totalmente diferentes. Entonces, partiendo de eso, las sociedades se van a organizar en torno a un contrato social, ¿no? Entre los hombres, pues quienes delegan el poder a las autoridades somos nosotros, y básicamente con ese contrato social nos sometemos de una manera libre, autónoma y consciente a las leyes que pues emanan la voluntad del pueblo, ¿no? Se supone que debe ser así. Esos tres pensadores, de alguna u otra manera, ¿no? Van a generar eso que nosotros conocemos como el liberalismo, que va a ser esa ideología que defiende la libertad no solo colectiva, sino también individual, y que se va a aplicar en dos aspectos importantes. En el aspecto político, el liberalismo pues va a acabar con esa monarquía absoluta y va a impulsar esos modelos democráticos en donde pues se van a establecer, ¿no? Dentro de esos tres poderes que les acabé de mencionar, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Y en donde pues los estados ya no van a hacer lo que digan los reyes, sino que van a hacer, pues en este caso, lo que diga una constitución. Entonces ya se empiezan a plasmar las normas dentro de un papel que se conoce como constitución. Bueno, partiendo de eso, había un concepto que no expliqué, que fue el de monarquía parlamentaria. En el caso de España y en el caso de Inglaterra, que pues, son los más notables y los que yo conozco, se sigue manteniendo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el pueblo se somete a los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero se tiene como forma de consulta para términos políticos y pues para términos económicos a la monarquía. Es decir, la monarquía sigue teniendo un lugar privilegiado dentro de la sociedad, pero ya no tiene el mismo control ni el mismo poder que tiene pues actualmente, ¿no?
Creo que también en Japón hay. En Japón ahí está la figura del primer ministro, que vendría siendo el presidente, qué pena, y tenemos pues al emperador. Lo mismo en Inglaterra, tenemos pues a la monarquía inglesa con la reina, que parece que fuera reptiliana, esa señora parece que nunca se fuera a morir. Y pues obviamente tenemos al primer ministro, que es Boris Johnson, ¿no? Bueno, entonces eso por ese lado. Por el otro lado tenemos a la economía, ¿no? El liberalismo a través de la economía, pues se va a basar en unos principios, que es la defensa de la propiedad privada, ¿no? ¿Qué se va a entender por propiedad privada? La privatización no es decir que esto es mío y que por ser mío yo hago con el que quiera. No, se va a entender por privada como privar al otro de el acceso a eso. Es decir, relegarle al otro ese acceso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de privacidad, es que yo pongo una barrera, pongo un muro para decir, no que esto es mío, sino que esto como tal no tiene acceso a ciertas personas, ¿no? Ahora bien, se tiene la mala costumbre de entender la privatización como apoderarse de eso por nuestra propia cuenta, de nuestros propios medios, y pues en cierto modo sí es así, pero propiamente ese concepto implica comprender que es relegar al otro de cierto acceso. Esa es la propiedad privada, ¿no? Luego vamos a tener la maximización de los beneficios, ¿no? Pues con la conformación de las empresas, ¿no? Entonces, pues cuando usted crea una empresa, por lo general quiere maximizar su beneficio, ¿no? Y por otro, pues tenemos la acumulación de riquezas, pues a través de la producción. Eso va a conllevar a la creación de una nueva clase social que va a ser la transformación, ¿no? De lo que va a ser el feudalismo a lo que se va a conocer como en estas revoluciones burguesas, pues como burguesía, ¿no? Esto se va a apoyar, pues, básicamente en dos aspectos importantes, que es la libre competencia entre las demás personas, pues, para poder alcanzar la riqueza, ¿no? Y la no intervención del Estado. Es decir, el Estado no interviene en las cuestiones económicas de las empresas. Sin embargo, pues más adelante hay muchas teorías y mucha tela que cortar con respecto a ese tema, porque pues cuando hablamos del estado de bienestar, pues indudablemente es el Estado quien tiene que intervenir en las empresas por muchos factores, ¿no? Y hasta hoy en día se sigue teniendo ese debate. Bueno, esas revoluciones burguesas, ¿no? Básicamente van a ser no solo de tipo económico, sino también de tipo político. En el tipo económico, ¿no? Vamos a tener que entonces se va a dar la revolución industrial. ¿Y qué va a hacer esa revolución industrial? La revolución industrial, ¿no? Va a ser un movimiento económico que se va a dar en Inglaterra, ¿no? Recuerde usted que es en Inglaterra donde surge la revolución industrial y pues es ahí donde básicamente se van a generar o se van a gestar las condiciones que posibiliten, ¿no? El avance tecnológico de la mano, ¿no? De una producción en masa. Y entonces ahí vamos a tener unas dinámicas muy importantes. Primero, va a haber a nivel, bueno, a nivel de Inglaterra y a nivel Europa, va a haber una migración masiva de la vida rural a la vida urbana. ¿Listo? Porque, pues, bueno, la concentración de estas empresas y las industrias en las grandes ciudades van a hacer que las personas del campo migren a las ciudades con el fin de buscar una mejor calidad de vida. Sin embargo, la tecnificación y la tecnología van a desplazar de alguna u otra manera la mano de obra y pues uno creería que el fomento del empleo va a ser alto, pero no lo es en últimas, porque pues muchas personas se van a ver pues desplazadas por la mecanización y la tecnificación del trabajo y pues se va a generar pues una división social del trabajo totalmente distinta a la que se venía viendo pues desde la edad antigua y desde la edad media, ¿no? Entonces, esa revolución industrial, ¿no? Como les había dicho, surge en Inglaterra, ¿no? Más exactamente, esa revolución industrial se da a mediados del siglo XVIII, por no decir que un poquito antes, ¿no? Más exactamente sea en 1707 y va a tener como sedes principales, bueno, la mayoría de sedes principales en Inglaterra de lo que es la revolución industrial van a ser las ciudades de Manchester, Londres, Newcastle, Bristol y Edimburgo y Glasgow, ¿no? Esos cambios
de alguna u otra forma, van a generar esa revolución industrial. Y recuerde que la revolución industrial tiene, bueno, pues en este contexto de historia, vamos a hablar solo de dos revoluciones industriales, la primera y la segunda, ¿no? La primera revolución industrial se va a dar desde 1780 hasta 1840 y va a tener como principal eje, ¿no? Y es que la industria se va a centrar en todo lo textil. Entonces, vamos a tener una agricultura tecnificada en la megaproducción de algodón, la industria cotonera, ¿no? Que más adelante se va a trasladar a Estados Unidos, porque recuerde que para ese entonces, pues con la cuestión de la colonización, los ingleses llegaron y conformaron sus 13 colonias en Estados Unidos, y pues allá no van a haber plantaciones de algodón también, ¿no? Entonces, pues eso, pues de alguna u otra forma va a facilitar las condiciones para que Inglaterra tome el poder como potencia a nivel pues textil y a nivel marítimo, porque pues recuerde que es una isla, ¿no? Entonces, pues va a tener esas condiciones, ¿no? Como tal, esta industria va a crecer, ¿no? Gracias a la exportación de los mercados coloniales, de tanto de mercancía como de materia prima. Recuerde que es que ellos no solo tenían como colonias pues, bueno, a las 13 colonias de Estados Unidos, sino que también tenían colonias en Asia, más exactamente la India y China, ¿no? Y tenemos también colonias en África, entonces, pues, por donde quiera que lo vean, los productos eran así, entonces se compraba o no, se colonizaba, se creaban empresas para generar industrias cotoneras en las colonias de África, América y Asia, ¿no? Se les pagaba una miseria a esos trabajadores, esa materia prima se transformaba, ¿no? Se vendían esos productos a nivel internacional y luego el margen de ganancias era de alrededor 95-5, es decir, 95 para los propietarios y para el Estado inglés, bueno, la monarquía inglesa, y 5% de ganancias para los trabajadores explotados de sobremanera por, por esta superpotencia, ¿no? Gracias a ello, pues, ¿qué va a ayudar? El desarrollo también de la tecnología a vapor. La tecnología a vapor va a facilitar que la industria cotonera y la industria textil, pues, revolucionen, ¿no? Alrededor, al cabo de, pues, casi 50 años, ¿no? Y luego de eso, vamos entonces a tener como tal la segunda fase, que la segunda fase ya es de 1840 a 1895. Y se va a conocer como segunda fase, básicamente porque la industria ya no solo se va a centrar en lo textil, sino se va a desarrollar como tal en las industrias pesadas, es decir, la industria del carbón, la industria del hierro y la industria del acero. Aquí es en donde la metalurgia empieza a tener o a cobrar sentido, ¿no? Y gracias a eso es que pues esta revolución industrial pues va a tener mucho auge. Bueno, como suele pasar en toda la familia, cuando el primo querido hace algo, pues los otros primos lo copian o lo siguen. Pues, ¿qué creen? Los primos de Inglaterra, dícese Francia, Alemania, Italia y Polonia, y pues también Bélgica, ¿no? También van a replicar los modelos de industria textil y de industria pesada, pero pues digamos que no van a generar la suficiente competencia contra Inglaterra, que pues ya llevaba básicamente. Y eso es otra cosa, se me había olvidado mencionar eso, que es que pues va a tener el monopolio de las vías de acceso. Entonces, pues cuando usted monopoliza o cuando se vuelve dueño de esas rutas, pues básicamente, pues se puede decir que tiene todo el control, ¿no? Como cuando juegas Monopoly y te adueñas de las estaciones de energía, de luz, agua, gas y, bueno, y demás, pues básicamente, independientemente de que no tengas propiedades, pues siempre vas a tener una renta, es decir, vas a tener ganancias. Lo mismo va a pasar con Inglaterra, ¿no? Bueno, Gran Bretaña o Inglaterra, ¿no? Va a contar en ese entonces con ciertas reservas mineras, qué pena con ustedes, que pues básicamente van a ser explotadas de una manera supremamente brutal, porque pues van a generar un daño ambiental a largo plazo, que hasta hoy se sigue viendo y observando pues en el territorio europeo, ¿no? Y pues con esa creciente demanda lo que van a hacer es cavar túneles muy, muy, muy profundos y se va a desarrollar el transporte minero y ahí va a haber algo muy bonito, y es que si en la revolución textil,
en la primera revolución, con la adaptación de la energía a vapor, pues se crearon nuevas máquinas de tejer y de coser. Pues en la revolución industrial fase 2, ¿no? Que es la revolución del carbón, el hierro y el acero, pues se va a crear todo lo que tiene que ver con el transporte ferroviario, ¿no? Entonces recuerden que en las minas utilizaban unos pequeños vagones que iban sobre unos rieles y pues ahí empezamos a hablar de las primeras locomotoras, ¿no? En un primer momento eran arrastradas por caballos, ya después pues se generan mecanismos tecnológicos que van a permitir pues crear y combinar esa tecnología a vapor, ¿no? Con la quema del carbón, ¿no? Y se va a generar pues los trenes y los ferrocarriles. Para mayor información o mayor ilustración de todo lo que estoy diciendo, los invito a que se vean una película llamada Steamboy. ¿Listo? O básicamente, si la quieren en español, eso sería como Chico Vapor, por decirlo así. ¿Mm? Bueno, entonces, eso por ese lado de la revolución industrial. Luego vamos a tener, pues, la Revolución Francesa, ¿no? Que esa Revolución Francesa va a ser auspiciada, como ya lo había dicho anteriormente, por la Ilustración. Entonces, fíjese que esa Revolución Francesa también va a tener muchos aspectos importantes que pues vamos a tener que, de alguna u otra manera, hablar. Pero, ¿cómo surge esa Revolución Francesa? La Revolución Francesa no surge con la Ilustración propiamente, o bueno, digamos que ese es un pequeño detonante, un pequeño impulso, qué pena. El detonante viene siendo como tal la independencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué aquí la independencia de los Estados Unidos va a marcar importancia? Porque básicamente durante la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Inglaterra va a poseer pues esas 13 colonias en la costa oriental. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de cuáles eran esas 13 colonias, que las voy a mencionar. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Esas 13 colonias, ¿no? De alguna u otra manera, de alguna u otra forma van a, van a repercutir, ¿no? En que van a ser grandes centros económicos en donde pues Inglaterra va a adquirir demasiada riqueza. ¿Y por qué? Porque básicamente en estas 13 colonias, ¿no? Va a predominar los cultivos de algodón, arroz, tabaco y bueno, una cantidad de elementos que cuya producción pues se va a destinar es para satisfacer las necesidades del mercado europeo, ¿no? Entonces tú veías al burgués que fumaba tabaco, pero pues no era tabaco, bueno, pues de por sí el tabaco no se cultivó en Europa, sino pues después de la colonización, ¿no? Pero antes no existía el tabaco, entonces pues lo tenían que importar, ¿no? A Europa, pues desde América. Entonces pues eso va a generar también otro tipo de industria, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder como tal, ¿no? Es que esta historia es un poquito compleja y no quiero enredarlos, pero esta revolución va a tener básicamente un origen político, ¿no? ¿Por qué? Los colonos blancos, y ahí también se puede ver un génesis del por qué es tan arraigado el racismo en Estados Unidos, como lo es ahora, por ejemplo. ¿No? Esos colonos blancos van a estar descontentos porque aunque aportaban impuestos, como cualquier súbdito británico, ¿no? No tenían representantes en el Parlamento, es decir, no tenían participación política. Es como cuando usted envía al niño al jardín y en el jardín se tiene que defender solo. Lo mismo pasó con ellos. Ellos llegaron a las 13 colonias, ¿no? Y los dejaron allá votados. O sea, solo sabían que seguían pagando impuestos, pero ya no tenían una representación política, no escuchaban sus peticiones, entonces pues esta gente de alguna u otra forma se va a emberracar, ¿no? Igual se va a alzar en armas, ¿no? Entonces pues se van a generar una serie de guerras, ¿no? A eso se le va a conocer como la guerra de los 7 años, pero entonces esa guerra de los 7 años se va a dar es con Francia, y entonces claro, Inglaterra ¿qué va a hacer? Va a coger a los colonos y los va a enviar a pelear contra los franceses, en vez de poner, pues, ¿cómo decirlo? Sí, en vez de poner propiamente no colonos, sino poner ingleses de pura cepa, por decirlo así,
para pelear contra estos. Entonces, pues claro, la corona británica necesitaba aumentar sus ingresos para soportar el coste de ese conflicto, ¿no? Por lo que decretó, pues, medidas de restricción de comercio entre las colonias, ¿no? Entonces, digamos que no se podía comerciar entre colonia a colonia porque tocaba pagar ciertos impuestos, ¿no? Y entonces se va a crear impuestos importantes. Se va a crear el impuesto al azúcar y se va a crear el impuesto al papel timbrado, ¿no? A esto se le va a conocer como el Sugar Act y el Stamp Act. Sin embargo, estas medidas lo único que van a hacer es que estos colonos se emberraquen y reclamen por sus derechos a participar en la construcción de leyes, porque no les parecía que tras de que tenían que ser enviados a las guerras, pues también les tocara pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues ya propiamente en 1773, ¿no? La corona va a sancionar un nuevo impuesto sobre el consumo de té. Y ahí es donde se van a emberracar. ¿Por qué? Porque recuerde que el té para los ingleses es como el arroz para los colombianos, ¿no? O sea, un elemento de consumo vital. El día que nosotros nos falte el arroz, ese día nos ponemos de mal genio. Lo mismo pasaba con ellos. El día que les faltara el té, entonces, pues, ese día propiamente se iban a emberracar. Entonces, pues claro, con ese nuevo impuesto al consumo del té, ¿no? La gente se va a protestar, ¿no? Y básicamente va a haber un grupo, ¿no? De ciudadanos en Boston que van a asaltar, pues, 3 barcos importantes de la Compañía de las Indias Orientales y en donde van donde van a regar al mar absolutamente todo el té que contenían esos barcos. A eso se le va a conocer como la fiesta del té, ¿no? Ya en 1774, y pues teniendo en cuenta lo ocurrido en esa fiesta del té, que fue en el 73, se van a reunir en Filadelfia, ¿no? Representantes de las 13 colonias, ¿no? En el primer Congreso Continental para tomar una posición común de resistencia a las leyes de la corona, ¿no? En ella, los delegados pues van a decidir sabotear esos cargamentos provenientes de Inglaterra y la guerra propiamente va a estallar en 1775. ¿No? Hay que aclarar que quienes van a generar estas guerras no son los famosos empresarios adinerados burgueses que tenían sus empresas en Estados Unidos, no, lo van a hacer la mayoría trabajadores, gente del pueblo. Y hay que aclarar que al igual que con Colombia, muchas de las personas que van a pelear dentro de la guerra de independencia de Estados Unidos van a ser indígenas, esclavos negros, trabajadores explotados, es decir, toda la clase baja o lo que conocen como la mala calaña de ese sistema, ¿no? Esa guerra de independencia de Estados Unidos va a tener 2 etapas. La primera, pues, se va a dar desde el 1775 a 1776, donde los británicos van a enviar tropas a las colonias, ¿no? Pero pues estas van a ser resistidas por las milicias organizadas, que pues las van a hacer, lo que les digo, los indios, los esclavos de los cultivos, ¿no? Y pues la gente pobre, ¿no? Pero pues estas de alguna u otra forma les van a resistir, ¿no? Les van a generar resistencia a las tropas inglesas, ¿no? Y ya en 1775, ¿no? Los representantes de las colonias van a tener una segunda reunión en la que pues van a decidir unificar todos los ejércitos para hacer en contra a las tropas británicas, ¿no? Y ahí van a sacar pues a el tan famosísimo George Washington como líder de esos ejércitos, ¿no? Entonces, la declaración propiamente se dará el 4 de julio de 1776, ¿no? Y junto con ese congreso, pues van a haber personas ilustradas, ¿no? Que van pues a declarar la independencia de los Estados Unidos, que pues va a ser Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, ¿no? Ya en la segunda etapa, que va a ser pues una etapa que va a estar desde 1777 a 1781, los colonos van a ser apoyados pues militarmente por Francia, ¿no? Básicamente, bueno, y por España, ¿no? Básicamente me encantan estas guerras porque se aplica el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y pues Francia y España le ayudaron a estos colonos ya americanos, por decirlo así, pues a ir en contra de Inglaterra porque les convenía. Entonces hacían tratos y uno de esos tratos era que les delegaran las rutas marítimas de comercio por el Océano Atlántico, que antes eran monopolizadas por Inglaterra
y que donde ganaran, pues ya no iban a ser monopolizadas por Inglaterra, sino que iban a ser monopolizadas pues por lo que se conoce como los Estados Unidos, que todavía no se va a llamar así. ¿Listo? Luego de eso, pues bueno, van a haber una serie de triunfos, ¿no? Y ya en 1783 se va a firmar un tratado de Versalles, que no es el mismo Versalles que tenemos en la Primera Guerra Mundial. Y pues ahí es donde Gran Bretaña no va a reconocer la independencia de esas colonias. Pero pues lamentablemente durante esas batallas van a perder demasiadas tropas, demasiadas vías. Entonces pues de alguna u otra forma fue una pérdida, o sea, toda guerra se me hace que es una pérdida de tiempo cuando no sé qué, cuando no se genera una justicia. Bueno, partiendo de eso y retomando las ideas que había dejado Voltaire y, y Montesquieu, ¿no? Pues este nuevo Estado, ¿no? Se va a repartir el poder en las tres formas que les había dicho: legislativo, ejecutivo y judicial, y se van a crear entonces tres instituciones importantes de carácter nacional en los Estados Unidos. El Congreso, que va a ser el órgano representativo conformado por dos asambleas, la Cámara de Representantes y el Senado, que se va a encargar de elaborar las leyes, ¿no? El gobierno federal, dirigido por un presidente, ¿no? Cuyo mandato pues sería de 4 años, renovables por otros 4, ¿no? Y luego va a tener pues como tal la Corte Suprema de Justicia, que va a ser encargada de velar por el cumplimiento de las leyes. El Congreso vigila al gobierno federal, es decir, al presidente. El presidente gobierna la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia pues tiene poder sobre el Congreso. Así, si se da cuenta, los tres poderes están equitativamente repartidos cuando no hay conflicto de intereses, como lo que pasa aquí en Colombia, ¿no? Que pues Uribito tiene poder en el Senado, Uribito tiene poder en la presidencia, solo le falta que tenga poder en las Cortes. Por eso quiere unir las Cortes para salvarse de todo perjuicio judicial. Pero bueno, ese no es tema que nos atañe acá. El legado de la Ilustración en esta guerra de independencia norteamericana pues va a ser muy notorio, la verdad. Los ideólogos norteamericanos, los que ya mencioné, Franklin y Jefferson, ¿no? Van a difundir pues las ideas de la resistencia a la tiranía y la creación de instituciones, ¿no? Que empleen un poder racional que favorezca pues la felicidad humana, ¿no? Democracia, por así decirlo. Entonces, fíjese que de alguna u otra manera, ahí ya tenemos una primera explicación propia de esas revoluciones burguesas. Ahora viene lo más mamón, que es la Revolución Francesa. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Profe, yo sí. Deben. No, señor. No, nada, nadie tiene. Bueno, Profe, Profe, ¿puedo ahí en el preguntar chat una dijeron cosa? que si se podía hablar algo de la masonería. no, no podemos hablar de la masonería, no porque no quiera, sino porque, créame, si me demoré ahorita hablando todo esto, imagínense lo que me va a demorar hablando Revolución Francesa. Y tengo más tela por cortar, entonces creo que no puedo hablar de la masonería. Sin embargo, les puedo publicar material sobre masonería en el grupo, pero pues lo que le digo ya es cuestión autodidacta de cada uno de ustedes leerlo y verlo, ¿vale? Bueno, retomando, como nadie tiene preguntas, voy a hablar ya propiamente de la Revolución Francesa, ¿no? Que la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos que más va a influir en el desarrollo histórico de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Año en que se da la Revolución Francesa, 1789. Básicamente en ese momento es donde se va a dar inicio a un proceso de cambios políticos y sociales que van a trascender las barreras de Francia y que pues básicamente se van a acoplar a una nueva forma de vida política que se va pues a materializar más que todo en América Latina, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Bueno, como tal, los antecedentes de la revolución, hay que entender pues que la Revolución Francesa surge de la composición social que tenía Francia en ese entonces. Francia tenía dentro de su pirámide jerárquica lo siguiente: en la punta de esa pirámide íbamos a tener a la nobleza, que iba a ser conformada pues por los reyes, ¿no? Obviamente, y pues por dos tipos de nobleza, la nobleza de espada y la nobleza de toga.
La nobleza de Spa va a tener un origen militar y son familias pues muy conservadoras, muy tradicionales, y la nobleza de Toga que pues van a ser de origen burgués, es decir, gente que obtuvo sus títulos gracias a los vínculos matrimoniales que habían en ese entonces, ¿no? Luego vamos a tener al clero, que también vamos a tener al alto clero y al bajo clero, ¿no? Y pues ese clero como tal, o bueno, el alto clero como tal, era pues muy cercano a la nobleza de Versalles y pues era dueño de la 10ª parte del territorio francés. Es decir, era gente que pertenecía a la institución de la iglesia y que aún así, a pesar de haber dado su voto de pobreza, tenía riquezas, ¿no? Y por último tenemos pues al bajo clero que se localizaba pues en las provincias, entonces era aquel clero que estaba estratificado para las clases bajas y demás. Y por último vamos a tener al tercer estado, el estado llano, que básicamente lo representaba básicamente que el resto de la población francesa estaba conformado pues por todo tipo de personas, desde la persona más pobre, ¿no? Hasta el campesino y la pequeña burguesía, ¿no? Estas personas como tal, estos campesinos, este tercer estado, conformaban el 97% de la población, es decir, el 97% de la población en Francia de 1789 para atrás pertenecía a las clases más pobres y desfavorecidas de aquel entonces. Entonces, la nobleza y el clero eran los dueños de la mayoría de las tierras, controlaban el poder político y disfrutaban de muchos privilegios como no pagar impuestos, ¿no? Y tener leyes especiales. En cambio, la mayoría de la población soportaba las cargas fiscales porque les tocaba cubrir los impuestos que no pagaban los ricos, ¿no? Con los que sostenían pues una estructura administrativa de ese estado que pues de alguna u otra forma, si bien era cierto que era privilegiada, también era desigual. ¿Por qué? Porque pues, no le garantizaban nada al pueblo como tal, ¿no? Entonces, causas de la revolución. Primera causa, una causa económica, ¿no? Desde 1760, ¿no? Van a suceder una serie de malas cosechas que llevaron pues a la ruina de los campesinos que cultivaban cereales y vino. Recuerde que para el francés, importante el pan e importante el vino. Al pan no se le llamaba pan francés, sino se le llamaba baguette, ¿no? Bueno, además de eso, pues básicamente se va a exportar trigo en cantidades masivas, ¿no? Y eso va a reducir la disponibilidad de ese trigo dentro del mercado interno. Y pues sumándolo a esas malas cosechas, eso va a provocar el incremento de los precios del producto, más exactamente del trigo, que básicamente es la base de alimentación de esos sectores pobres, ¿no? Además, pues Francia vivió un incremento de gente pues supremamente brutal. ¿Por qué? Porque pues al haber la revolución industrial y al crearse las empresas en las grandes ciudades, en este caso en Francia, ¿no? Pues mucha gente va a migrar a las ciudades y pues usted sabe que el ser humano parece conejo reproduciéndose. Entonces, pues básicamente a lo largo de 10 años va a haber una alza de 7 millones de personas, ¿no? Alrededor de casi 28 o 29 millones de personas hacia 1789. O sea, en un lapsus de 10 años, casi que se triplicó la cifra de población, ¿no? Entonces eran más bocas que alimentar con menos recursos. Por otro lado, tenemos una causa fiscal, ¿no? El Estado francés se encontraba muy grave financieramente porque se puso de chistosito a ayudar a Estados Unidos en su guerra de independencia. Y usted sabe que financiar una guerra no es cosa que uno diga soplemos y hagamos botellas. No, financiar una guerra implica una inversión supremamente alta, ¿no? Entonces el apoyo militar que le va a dar a Estados Unidos, ¿no? Lo condujo pues a la bancarrota, ¿no? Y pues para 1788 los gastos militares y diplomáticos básicamente se comían el 35% del presupuesto nacional, mientras que los excesos del rey y su corte como tal iban casi por más del 65%. ¿Mm? Mm, Eso repercute en otra causa que va a ser la causa social, ¿no? Esa crisis económica, ¿no? Y esas posibles soluciones que va a dar la corona francesa no le van a sentar bien al pueblo. Entonces, esas medidas de emergencia propuestas por el rey, ¿no? Luis XVI, ¿no? Que obligaban al pago de los impuestos sobre la propiedad privada fueron rechazadas por los sectores nobles y clericales,
Es decir, la clase más acomodada no quiso pagar impuestos, ¿no? Y los burgueses estaban descontentos porque, pues, a pesar de su creciente poder económico, ¿no? Carecían de un poder político. Entonces, pues, además de eso, pues, consideraban injusto que solo el tercer estado le tocara pagar impuestos. Ya después tenemos una causa ideológica, ¿no? En donde la influencia de la ilustración hizo que la mayoría de la población tomara conciencia de que pues el Estado debía despertar y pelear por sus derechos, ¿no? Entonces, ese gobierno de Luis XVI va a ser totalmente despótico, ¿no? En el sentido de que, pues, bueno, primero hay que tener en cuenta algo. Al través de la historia, no sé por qué han tenido tanto raye con los austriacos, ¿no? Y pues recuerde usted que la esposa de Luis XVI, ¿quién era? María Antonieta, ¿no? La vieja era austriaca. Y pues básicamente María Antonieta generaba y gozaba de un gran poder e influencia, aunque pues en realidad propiamente era muy ignorante de las cuestiones políticas y de las cuestiones sociales de la Francia de ese entonces, ¿no? Y pues Luis XVI por su parte era muy condescendiente con ella, ¿no? O sea, todo capricho que tenía la reina, el tipo se lo daba, ¿no? Entonces, eso va a generar una forma de gobierno totalmente despótica, ¿no? No eran conscientes de esa situación que se estaba viviendo en el reino y pues básicamente no van a afrontar esos problemas de la mejor manera, por lo cual esos monarcas de Francia pues eran detestados por todo el mundo, ¿no? La Guardia Real los detestaba, los bufones se reían de ellos, ¿no? Y básicamente es que, o sea, despilfarraban el dinero, ¿no? En perfumes, trajes elegantes, bizcochos y demás. Bueno, en fin, eso va a conllevar pues entonces a que se haga la revolución. Y esa revolución pues va a tener pues cuatro aspectos importantes que los voy a resumir de manera pues rápida. Las fases de esa revolución van a ser cuatro. La primera se va a conocer como la convocatoria de los estados generales, la segunda se va a conocer como la Asamblea Nacional Constituyente, la tercera va a ser la convención y la cuarta va a ser el directorio, ¿no? Entonces, en esa convocatoria de los estados generales se van a reunir la nobleza, el clero y el tercer estado para discutir cómo van a sacar a Francia de la crisis. Al final no se llega a ningún acuerdo porque pues Luis XVI era de esos que decía, bueno, sí, hablen ustedes y yo escucho. Y al final nunca ponía en práctica nada de lo pactado en esas reuniones. Entonces, el tercer estado, en ese momento, no lo querían y las reuniones se dan en el Palacio de Versalles. Los mandaron a un lugar que era donde el rey jugaba una especie como de boliche. A esa sala se le llamaba la sala de las pelotas, era todo raro. Y ahí se va a conocer que pues el 20 de junio se va a hacer el juramento del juego de pelota y donde básicamente se va a generar una asamblea nacional constituyente convocada por los burgueses y por los trabajadores, campesinos y artesanos. En esa segunda fase, que es la Asamblea Nacional Constituyente, es en donde va a empezar mejor dicho, empieza lo chévere, ¿no? Para los que han jugado Assassin's Creed, ese es un buen referente histórico. Se me olvida el nombre de ese juego, pero básicamente está ambientado en esa Revolución Francesa, ¿no? Y pues, ¿qué van a hacer? Primero, esta gente sale a marchar. El rey, como no sabe hacer nada más, les manda al ejército francés. Y esta gente, como no es tonta, ni boba, ni perezosa, pues primero, se toman los cantones de armas del ejército. Segundo, se van a dar en la jeta con el ejército. Tercero, se toman el símbolo del poder real de ese entonces, que era la Bastilla, ¿no? Van a liberar a todos los presos políticos, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, van a generar un ejército que se va a conocer como el Ejército Revolucionario de la Guardia Nacional. Se van a tomar castillos y residencias de la nobleza, van a saquear todas las riquezas y van a declarar el 26 de agosto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde van a promulgar los principios que ya conocemos, que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Con esta declaración, básicamente, se habla ya propiamente de una constitución de ciudadanía francesa. Uf. En esa constitución, que se va a dar en 1791, ¿no? Se suprime la monarquía,
se divide el poder entre tres. Básicamente se convoca elecciones. Al final, pues terminan decapitando a Luis XVI y a María Antonieta. Llega la época de la guillotina, ¿no? Y se genera la tercera, pues, fase de la Revolución Francesa, que es la Convención. Esa convención, ¿no? Básicamente son reformas que se va a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Como se tumbaron la monarquía francesa, las otras monarquías de al lado van a tener miedo, van a empezar a temblar. Los españoles empiezan a temblar, los ingleses empiezan a temblar, los austríacos empiezan a temblar, los prusianos tiemblan, mejor dicho, a todo el mundo el culito le da chachi. ¿Por qué? Porque tienen miedo que el pueblo se alce en armas y repitan lo que hicieron en Francia. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a enviar tropas. Todo el mundo, todas las monarquías van a enviar tropas a Francia. Entonces, ¿qué le toca al pueblo? Armarse, restablecer la economía y sentarle cara a esas invasiones que le van a hacer a Francia, ¿no? Entonces, para eso se van a generar dos grupos importantes, los girondinos y los jacobinos, ¿no? La convención girondina, ¿no? De la Revolución Francesa, básicamente estaba a favor y va a decretar la abolición de esa monarquía y el establecimiento de una república, ¿no? Cuando el rey es acusado en 1793, propiamente pues va a ser ejecutado y este hecho va a provocar que se conforme entonces una gran coalición europea contra Francia, lo que les había dicho. Asimismo, pues, de alguna u otra forma, esta gente va a generar, ¿no? Un grupo revolucionario que va a ir en contra de estos ejércitos. Por otro lado, tenemos la Convención Jacobina, ¿no? En 1793 y 1794, esta revolución va a entrar en una fase supremamente radical, porque pues, ¿qué va a pasar? Con la Constitución de 1793, ¿no? En donde se podía votar a nivel universal y había pues una serie de derechos políticos y sociales ya establecidos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que había gente que estaba en contra de la revolución y a eso se le va a conocer como movimientos contrarrevolucionarios, que no eran movimientos que estaban, o bueno, sí, habían de esos movimientos afuera de Francia, pero más que todo los habían también dentro de Francia, porque había gente que se les hizo excesiva la ejecución del rey, no era necesario, decían. Pero, sin embargo, llega un tipo, Robespierre, no sé si se acuerdan de Maximilien Robespierre, que pues va a liberar esta convención, ¿no? Y va a decretar pues la ejecución de más de 50.000 personas que supuestamente van a ser acusadas por traición al movimiento revolucionario. Y pues esto de alguna u otra forma va a generar una oleada de violencia en la cual pues el mismo Robespierre va a ser ejecutado con su guillotina. Y y pues va a llevar de alguna u otra forma a la caída de ese sistema de ese sistema que de ese sistema nuevo en el cual no se pudieron poner de acuerdo para tener el poder. Luego de eso, ya la cuarta fase, que es el directorio, ¿no? Va a básicamente a conformarse por personas que dijeron necesitamos un orden, necesitamos restablecer a Francia de este hueco en el que está. Entonces, pues básicamente hacia 1795, ¿no? Van a parar las revueltas, ¿no? Se van a sentar a hablar, ¿no? Básicamente quienes se van a sentar a hablar son el Senado, que estaba compuesto por el Consejo de los Ancianos y el Consejo de los 500. Esos 500 eran representantes burgueses, ¿no? Este nuevo régimen se va a componer es por eso, van a tener pues participación de casi todos los sectores, desde los más pobres hasta los más ricos, ¿no? Y en ese entonces, pues necesitan buscar un líder. Entonces, pues el ejército francés, conformado por revolucionarios, van a tener a un tipo elegante, bonito, chabacán, bien chévere, bien guapo el tipo, y va a empezar a destacar, ¿no? En esas peleas. Ya ustedes sabrán quién es, Napoleón Bonaparte, ¿no? Y pues ya inicia propiamente la era napoleónica, que pues, bueno, no lo voy a tocar porque también es demasiado largo, pero básicamente es ahí donde propiamente terminamos con la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa termina con el poder la subida al poder de Napoleón Bonaparte como tal.
Uf. Esos dos hechos, Revolución Industrial y Revolución Francesa, van a repercutir mucho en los movimientos independentistas de América Latina. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos lo de la Revolución Industrial, que se había hablado, finales del siglo XVIII, todo lo de las transformaciones que hubo, el desarrollo textil, la estratificación de las clases sociales, el movimiento obrero, que va a tener pues 4 aspectos importantes: el cartismo, el sindicalismo, el comunismo y el socialismo y el anarquismo. Ya empezamos a hablar de una nueva clase que es la clase obrera y trabajadora y demás. Bueno, yo creería que le tomen pantallazo a ese mapa conceptual. Pues yo ya hablé de la... Bueno, ¿qué más hay que hablar de acá? Bueno, pues hay que hablar también del surgimiento del derecho laboral, ¿no? Porque pues van a haber ciertas violaciones. Se empiezan a estratificar las clases sociales. Surge la clase obrera, ya lo había dicho. Los trabajadores van a ser muy pobres. Bueno, hablemos de algo que es importante que pronto también puede aparecer en el examen y lo he visto en ciertas preguntas, y es que fíjese que con el traslado de las personas, con la migración de las personas de lo rural a lo urbano, se van a gestar entonces los barrios obreros, y estos barrios obreros van a generar, dentro de todo, una pobreza tan excesiva que demuestra que las condiciones de trabajo a través, o plasmadas a través de las empresas, por medio del capitalismo y de la mala distribución de la riqueza, va a ampliar las brechas de desigualdad y va a generar que pues esos barrios en las ciudades se conocen como barrios marginales, barrios de la periferia, ¿no? Barrios populares, ¿no? Y esos barrios populares se van a destacar en su momento, ¿no? Por ser pues barrios que están en muy malas condiciones, en donde pues no hay un acueducto, no hay salubridad, conviven con las ratas, las cucarachas, ¿no? Pues hay una pobreza totalmente, pues, impactante, ¿no? Si uno reconoce, pues, que en ese entonces Inglaterra era muy, muy, muy mala, ¿no? En su legislación laboral. Más adelante, pues, con los movimientos obreros se van a pelear por ciertos derechos, como las jornadas de 8 horas, el pago de un salario mínimo, la garantía en la prestación de servicios sociales, como es la salud, la educación, un techo, la comida, la creación de la canasta familiar. Entonces, fíjese que eso que sus papás y nosotros tenemos, como EPS, paga y compensación familiar, los subsidios y esas cosas, surgen precisamente de ese movimiento obrero que se va a revelar, pues no solo en Inglaterra, sino también pues en gran parte de Europa, ¿vale? Uf, bueno. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Bueno, al parecer no. Entonces, pues, voy a continuar. Luego de eso, vamos a tener una ideología que va a coger fuerza, y es el imperialismo, ¿no? El imperialismo va a ser una ideología política, ¿no? Bajo la cual un Estado-nación, ¿no? Pone o sobrepone su poder en contra de la voluntad de los otros estados de una forma violenta. No todas las formas de amedrentamiento político se dan necesariamente por violencia física, es decir, invadiendo un territorio con ejércitos ni demás, sino que también se va a dar, ¿no? A través de una dominación política y una dominación económica. Entonces, eso va a fortalecer mucho las ideas del nacionalismo y el auge de muchas potencias, ¿no? Entonces, ese imperialismo, ¿no?
va a tener su campo de acción en dos lugares importantes. El primero de ellos va a ser Europa, el segundo de ellos va a ser pues América, o bueno, Norteamérica, y ya lo vamos a ver. Y pues por último América Latina, ¿no? Bueno, este imperialismo como tal en Europa, ¿no? Va a tener pues como exponentes a estas naciones que vemos ahí en el mapa: España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica. Y ese imperialismo nace en un primer momento, ¿no?, de autodenominarse una nación fuerte, dominante, sustentable, ¿no?, que impone sus ideales ante los demás sin importar lo que eso conlleve, ¿no? Y de alguna u otra forma va de la mano ese imperialismo con la colonización y la conquista. Entonces, los periodos de conquista, que ya los vamos a ver, ¿no?, van a repercutir en el fortalecimiento de ese nacionalismo. ¿Qué, qué me hace fuerte un nacionalismo en un país? Pues bueno, muchos factores, ¿no? Pero el primero de ellos es el cultural, porque genera un sentido de identidad. Entonces, los españoles somos españoles porque tenemos estas costumbres, estos hábitos, nuestra lengua, ¿no? Recuerden que una primera forma de dominación para una cultura no necesariamente tiene que ser a través de un ejército, sino a través de una lengua, ¿no? Nos dominan a través de una lengua porque nos la imponen, nos obligan a aprenderla, a comunicarnos en esa lengua, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, ¿no?, ese imperialismo, ¿no?, se van a reunir estas naciones, ¿no?, en algo que se conoce como la Conferencia de Berlín, en donde se va a dar el reparto de África y se va a impulsar pues el colonialismo, ¿no? Se van a decir estas naciones: mire, nos vamos a repartir África de esta manera, ¿no? En Norteamérica, básicamente, pues los Estados Unidos recién independizados, ¿no?, se van a consolidar a través de varios aspectos. El primero es la conquista del oeste, ¿no? Es decir, van a tocar todo el territorio del ala oeste de Estados Unidos hasta llegar al Pacífico. Van a comprar territorios como los territorios del sur, Nuevo México y Texas, que le pertenecían antes a los Estados Unidos de México, ¿no? Van a tener un aumento gradual de la población, pues porque pues mucha gente llega o migra a Estados Unidos con la necesidad de hacer su sueño americano, y se empiezan a construir entonces en cada una de las 13 colonias barrios con nacionalidades distintas. Pues tú vas a Nueva York y encuentras el barrio italiano, el barrio turco, el barrio ruso, el barrio japonés, el barrio chino, ¿no? Y pues probablemente esos barrios estén creados y constituidos pues de toda esta población migrante de Asia y de Europa, ¿no? Porque también está el barrio italiano y bueno, esas cosas. Entonces se van a acentuar ahí, van a generar de alguna u otra forma un eclecticismo cultural allá, en donde pues muchas de esas culturas y tradiciones que vienen del exterior pues se van a adoptar en territorio americano, ¿no? Pero se van a acoplar también a las normas de los Estados Unidos de ese momento, ¿no? Se empieza entonces a generar un proteccionismo y una abolición del monopolio. Entonces se empieza a proteger todo lo producido y todo lo mercantilizado dentro de Estados Unidos. Es decir, se generan leyes y políticas para proteger la compra y venta de sus productos adentro del territorio. Es decir, costaba más un producto extranjero que un producto propiamente estadounidense dentro de ese territorio. ¿Por qué? Porque pues tienen que proteger su economía con respecto a productos internacionales, ¿no? Y cuando se abolen esos monopolios, de alguna u otra forma, pues le dan cabida a las rutas de comercialización por el Atlántico, compartidas pues con Francia, con España, con Portugal, que no aparece ahí, pero que sí también está, ¿no? Va a haber una auge industrial, entonces tenemos la época de los inventos, ¿no? Tenemos entonces a Alva Edison, a Tesla, ¿no? La creación de los nuevos ferrocarriles allá en Estados Unidos, la bombilla, ¿no? Las máquinas a vapor, el telégrafo, ¿no? Que si bien es cierto que muchos de esos inventos van a ser patentados por gente extranjera, pues van a ser manufacturados en Estados Unidos en un primer momento, ¿no? Y pues bueno, va a empezar a tener un poderío naval, a eso se le va a conocer como talatocracia, que es el poder y el dominio de las rutas marítimas, que antes pues las tenía Inglaterra y ahora las va a tener pues
Estados Unidos, ¿no? Eso va a tener una relación con América Latina del siglo XIX, en donde pues, se van a traer a colación pues dos cosas importantes, que es el destino manifiesto y la doctrina Monroe, que pues la verdad no la quiero tocar todavía porque pues eso es otro tema como tal, que es muy, 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 muy largo. Bueno, entonces digamos que hasta aquí llegamos con la cuestión de la relación que va a tener Europa y va a tener América Latina. Entonces, no sé si hasta aquí hayan preguntas por parte de ustedes, muchachos. No, señor. ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, señor. Bueno, mientras tanto. David. Bueno, parece ser que no está David. Bueno, muchachos, ¿me permiten un minuto? Me voy a tomar un vasito con agua porque pues, la verdad hablar todo esto me reseca la boca. Y pues como no hay participación ni preguntas por cada uno de ustedes, pues la próxima semana voy a hacer una especie de... Voy a recolectar preguntas de todo lo visto hoy. La idea es que les voy a dejar el archivo entonces en el grupo, ustedes lo leen, lo resuelven y la próxima clase lo que vamos a hacer entonces es una explicación breve de ese simulacro de sociales con preguntas de de este corte de temáticas. Vamos a ver las respuestas y ya iniciamos propiamente con historia de Colombia, que en eso estamos también supremamente cortos, ¿vale? Entonces les pido a ustedes que me permitan 1 o 2 minutos, voy a tomar un vaso con agua, ya vuelvo. Listo, volví. Bueno, este imperialismo, este primer imperialismo que les había comentado, que surge con los procesos de conquista y colonización, más adelante se va a trasplantar a inicios del siglo XX, en lo que pues vamos a conocer ahorita con esto. Este imperialismo de alguna u otra manera va a generar una tensión entre grandes potencias, porque con la campaña, se va a generar una campaña de competencia entre las potencias para saber quién tiene más colonias, quién tiene más poder ejército y demás. Y pues con la cuestión de la metalurgia se va a empezar a generar una campaña armamentista en donde pues Alemania va a llevar la delantera, ¿no? Entonces va a haber una tensión entre esas potencias y eso va a generar unos enfrentamientos pues supremamente brutales, ¿no? Que pues van a repercutir y van a generar las condiciones de posibilidad para que se geste la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto, pues, estas dinámicas se van a dar de la siguiente manera. Los países se ponen tensionantes porque quieren generar un dominio, si quieren repartir el mundo, ¿no? De alguna u otra manera. Muchos de ellos perdieron sus colonias, el imperio español decae con la pérdida de los virreinatos aquí en América Latina, ¿no? Francia, pues a pesar de ser una república, sigue teniendo sus colonias. Alemania empieza un proceso de unificación junto con Italia,
¿no? Entonces, pues de alguna u otra manera tienen resentimientos del pasado, ¿no? Alemania no le perdona a Francia lo que hizo Napoleón, ni siquiera Inglaterra tampoco se lo perdona mucho, pero pues más adelante se van a ver aliados dentro de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Que básicamente tiene como inicio, como origen, según la historia, ¿no? Que nos muestran los libros de texto, pues el asesinato del archiduque Federico Fernández, pero que pues en últimas es simplemente una excusa para tener que generar esta Primera Guerra Mundial. Y pues esta Primera Guerra Mundial como tal, no, va a tener una repercusión muy fuerte. En un inicio se le llama la Primera Gran Guerra, pero pues como tal es un efecto dominó. ¿Por qué un efecto dominó? Porque pues básicamente Alemania empieza pues a reclamar terrenos que le pertenecían, ¿no? Inglaterra y Francia no dicen nada, se quedan callados, le dicen como, bueno, sí, reclámelos y ya. Pero pues sin embargo, quien sí le va a poner peso va a ser pues el Estado ruso, le va a decir, ahí, un momento, usted no se puede apoderar de estos territorios que están acá porque pues me pertenecen. Entonces usan como excusa, ¿no?, el asesinato de este personaje que les acabo de comentar. Y pues bueno, estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recuerden que esta Primera Guerra Mundial se va a dar entre 1914 y 1918, ¿no? Pero bueno, ya voy a hablar como tal de esa Primera Guerra Mundial. Quiero sacar otros temas importantes. Rusia va a tener unas dinámicas totalmente diferentes a las que va a tener otros países, porque Rusia, inclusive a inicios del siglo XX, tenía unas condiciones en donde pues quien gobernaba era el zar, ¿no? Más exactamente el zar Nicolás II. Ese zar, de alguna u otra forma, al integrarse a la Primera Guerra Mundial, va a llevar a una crisis económica a los rusos, que pues tenían cierto resentimiento porque el zar Nicolás II no sabía manejar el poder, ¿no? Y ante los ojos del pueblo ruso, César era como de pacotilla, por decirlo así, porque pues básicamente no era tan glorioso como lo fue su padre, ¿no? Entonces la gente se va a alzar en armas y pues se van a generar dos revoluciones, ¿no? Una revolución de esas se va a dar en 1905 y la otra revolución se va a dar en 1917. Y la de 1917 va a tener, digamos, lo que dos fases, la primera fase en febrero, la segunda fase en octubre. Pero bueno, esa revolución rusa marca un antes y un después, porque pues con esa revolución rusa ¿surgen qué? Surge lo que se conoce hoy en día ya como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recuerde que los soviets en Rusia fueron la unión de campesinos y trabajadores que se unieron pues en contra del zar Nicolás II y que pues se tomaron el poder gracias a las ideas socialistas y comunistas de, bueno, de Lenin, que fueron leídas pues o sacadas de Marx, Carlos Marx, ¿no? Entonces esa revolución rusa, de alguna u otra manera, va a ser importante y va a marcar a través de la historia, pues aspectos como la cuestión de las condiciones de los trabajadores a nivel mundial, va a permear a otros países de Asia, de África, y alcanzó a llegar a América Latina, pero pues lo detuvieron. Y bueno, vamos a tener también inicios del siglo XX la Revolución Mexicana, en donde pues van a haber unas mismas condiciones que en Rusia, y pues se van a cambiar muchas cosas de las dinámicas de ese país que pues, por el momento no quiero tocar, porque pues hay mucha tela por cortar, ¿no? Entonces este imperialismo de alguna u otra forma va a empezar ya a dominar a las demás naciones débiles a través de fuerza militar, económica, política,
como lo había dicho, y va a surgir de varios aspectos. El primero, la necesidad económica de buscar nuevos mercados, es decir, de ampliar las fronteras, ¿no? Ya podemos hablar de una especie de globalización, por decirlo así. Luego tenemos la necesidad de fortalecer el prestigio de las naciones, ¿no? La cuestión de la seguridad, las ventajas diplomáticas, bueno, este tipo de cosas que se van a dar en ese entonces. La idea de superioridad racial e histórica de Europa, que más adelante pues, va a ser totalmente deconstruida, porque todo el mundo tiene ese ideal de que Europa es la panacea, ¿no? De la civilización y no es así, ¿no? Al igual que Estados Unidos, todo el mundo cree que Estados Unidos es lo mejor que hay, pero pues se vienen rompiendo esos esquemas más adelante, ¿no? Va a haber un aumento de la población a nivel mundial, ¿no? Y pues va a haber un desarrollo científico y tecnológico que pues, o sea, va a ser una revolución tecnológica supremamente brutal, ¿no? Con cosas de aviación, la medicina, el campo del transporte terrestre, la cuestión de las armas, ¿no? Y ahora sí, eso va a repercutir pues, en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? En la cual pues, se van a involucrar solo las potencias europeas. Se va a generar algo que se conoce como las guerras de trinchera. Para los que vieron Mujer Maravilla, se darán cuenta que pues, cuando ella sale al campo de batalla, se conoce como guerra de trincheras, porque dentro de un territorio se trazan unas zanjas, que son pues una especie de huecos desde los cuales usted va pues, disparando y lanzando, y eso se conoce pues, como campo muerto, entre trinchera y trinchera, ¿no? Vamos a tener una ofensiva alemana supremamente brutal, porque pues, Alemania va a marcar la parada en esto, ¿no? Y va a haber un desabastecimiento a nivel europeo, porque pues, lo mismo que le digo, mantener una guerra no es algo gratuito, y eso cuesta, le cuesta a las naciones. Entonces suben los impuestos, la gente entra en pobreza, aquí ya se empieza a resaltar el papel de la mujer en el campo laboral, porque pues los hombres al ser reclutados para ir a pelear por los ejércitos, pues lo único que van a hacer es dejar las fábricas abandonadas y pues esta gente necesita pues de alguna u otra forma pues necesita que se siga produciendo y pues ¿quiénes van a ser los que van a estar a disposición de tener que producir? Pues las mujeres y los niños, ¿no? A nivel mundial, pues bueno, Estados Unidos va a entrar como siempre a mediar en esta guerra, ¿no? Les va a ayudar de alguna u otra forma a las potencias aliadas a ganar esto. ¿Quiénes eran esas potencias aliadas? Inglaterra, Francia, ¿no? Rusia. Pues bueno, vale aclarar. ¿Por qué entra Estados Unidos? Porque Rusia se retira en 1917 de la guerra, porque pues en 1917 la Revolución Rusa, pues se fundan al zar y pues dicen, no, estamos mamados, ya no queremos hacer parte de esta guerra, entonces como no queremos hacer parte de esta guerra, sencillamente no queremos pues participar en ella. Como no quieren participar en ella, pues entra Estados Unidos a revirar en la batalla, ¿no? Alemania, de alguna u otra forma, es destruida, ¿no? Le aplican el tan famosísimo Tratado de Versalles, en donde pues le piden que tienen que indemnizar a las potencias pues afectadas por el conflicto. Básicamente su economía va a ser administrada por Francia e Inglaterra, y eso no les va a gustar a ellos, ¿no? Básicamente es una fractura y una herida en su cultura que pues no van a perdonar, ¿no? Ya se empieza a hablar de la utilización de armamento pesado y químico, todo lo que tiene que ver con ametralladoras, carrotanques, aviones de combate, ¿no? Y por último vamos a tener una crisis económica y social a nivel mundial, pues porque todo el mundo va a tener ciertos problemas, se empieza a ver que pues esta globalización, este capitalismo, va a poner en jaque a la población más desfavorecida, que son los pobres, los trabajadores. Y de alguna u otra forma, pues bueno, esto va a repercutir de manera
pues gradual y fuertemente en lo que van a ser los acontecimientos más adelante, por ejemplo, la Gran Depresión de 1929 con la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street, ¿no? Y vamos a tener también pues el ascenso al poder de Hitler, ¿no? El fascismo en Italia y pues la conformación de ya otra vez de las potencias del eje que vienen siendo pues Italia, Alemania y Japón contra los aliados que pues vienen siendo eh, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia, ¿no? En la conformación de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces ahí ya queda el terreno abonado para que surja la Segunda Guerra Mundial. No sé si hasta ahí haya dudas o preguntas. Listo. Bueno, ahora sí, ya para dar inicio. Dígame. Dime. ¿Sabe en qué momento pues la Unión Soviética se devolvió solamente a Rusia? Bueno, lo voy a explicar brevemente, porque de hecho fue al revés. Primero era el Imperio Ruso-Germánico, si se le conocía, luego era la Unión de Repúblicas Socialistas, Soviéticas Socialistas, y por último se va a volver Rusia, como lo conocemos hoy en día, ¿no? ¿En qué momento pasa de ser el Imperio Ruso o zarista a la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Básicamente en 1917, con la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, ¿no? Ahí es cuando se va a propiamente pues, a volver en eso, ¿no? Y se va a conocer como Rusia exactamente, como la conocemos hoy en día, en el año de 1991, ¿no? Ahí es cuando cae la Unión Soviética. Recuerde que Rusia va a tener un papel importante dentro de lo que se conoce como la Guerra Fría, que se va a dar desde 1946 pues hasta el 91, con esa campaña de desprestigio y de competencia que va a tener los Estados Unidos con su capitalismo y la Unión Soviética con su socialismo. Entonces ya se darán cuenta. Para eso los invito a que se vean una película. Bueno, es que hay tantas películas que retratan eso. Se pueden ver, por ejemplo, Forrest Gump. Se pueden ver, por ejemplo, Superman, Red Son, que es un Superman soviético. Esa película también retrata pues, esas condiciones. ¿Qué otra? Pueden ver Rocky versus Draco. Es un ejemplo de cómo eran también las condiciones de la Guerra Fría en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, ahí es cuando vamos a ver eso, ¿no? La caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Va a tener unas condiciones, pues, totalmente diferentes a la que va a tener, pues, en su caída del imperio zarista como tal, ¿no? Entonces, es una cuestión supremamente, no sé, fascinante dentro de la historia, porque permite ver cómo las nuevas dinámicas le dan paso a entender cómo se va a mover el mundo actualmente, ¿no? Entonces, fíjense que de alguna u otra forma tenemos que se crea, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? El fin de esa guerra como tal, el comunismo va a entrar en una crisis como tal, ¿no? Que no le queda de otra que, pues, en últimas, abandonar ese sistema político. Se separa la Unión Soviética, porque es que la Unión Soviética dentro del mapa pertenecía, mejor dicho, a una cantidad de países que ustedes no se imaginan. Sí, me gustaría mencionarlos, pero sé que no los conocen, porque, pues, o sea, no sé si conozcan Lituania, Letonia, Estonia, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, ¿no? Muchos de esos países pertenecían a la Unión Soviética, ¿no?
Y lo poquito que queda del comunismo se va a ver reflejado ahorita en China, pero es que es un comunismo totalmente desdibujado al que era hace 70, 80 años. Entonces, pues, sería bueno hablar de eso, pero lastimosamente el tiempo no nos da. Entonces, pues, espero que haya quedado clara tu respuesta. La transformación de Rusia, ¿vale? La transformación de Rusia del imperio a la Unión Soviética se va a dar en 1917 y la transformación de la Unión Soviética a la Rusia que conocemos hoy en día se va a dar en el 91, ¿vale? Va a ser un proceso que se va a dar desde 1985 hasta el 91 cuando sale Gorbachev a decir que ya no más, que se acabó, que ya nada que hacer, ¿vale? Bueno. Vamos entonces a continuar con el encuentro entre Europa y América, que fueron posibles pues gracias a tres factores importantes. El factor económico, ¿no? Con la toma de Constantinopla, nos vamos a devolver un poquito, y la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Entonces, pues, las potencias, Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia, pues, están buscando nuevas rutas comerciales. Entonces, eso va a permitir que, pues, se descubra, entre comillas, descubrimiento, que pues es debatible eso del descubrimiento de América, cómo se puede descubrir algo que ya estaba, ¿no? Eso se le conoce como la invención de América, pero pues bueno, no vamos a entrar en debates ideológicos por el momento. Luego tenemos el factor político. La unión del Reino de Castilla y Aragón en España va a permitir entonces que se geste también ese encuentro entre Europa y América. Y a través de lo científico, pues la navegación marítima, ¿no? Y la creación de la brújula, el astrolabio y la carabela va a permitir entonces que se generen las exploraciones en nuevos territorios, que se generen los procesos de conquista y dominación, y lo cual se va a materializar en lo que conocemos nosotros como los viajes de Colón, ¿vale? Entonces eso es como devolverse un poquitico historia de séptimo, un poquitico historia de octavo, ¿no? Como para que lo tengan presente, y si tienen libros de sociales, ahí pues pueden encontrar eso y consultar eso. En un primer momento no se le va a conocer como colonización, sino como conquista. Y se le va a conocer como conquista porque va a ser un proceso, ahí se ve materializado lo que es el imperialismo, ¿no? Que en donde llegan de forma brutal, ¿no? A evangelizar, entre comillas, pero lo que llegan es a asesinar a la población indígena de acá y a esclavizarla, ¿no? Con el pretexto de que le tienen que servir a Dios, ¿no? Y pues bueno, esos procesos de conquista y dominación van a tener tres aspectos importantes, ¿no? Un aspecto importante en el Virreinato de México, ¿no? Allá pues se van a encontrar con la población azteca, quienes van a ser conquistadas y colonizadas por Diego Velázquez y Hernán Cortés, ¿no? Luego, aquí, en la parte, pues, del sur, vamos a encontrar, vamos a tener un primer encuentro con los incas, con Francisco Pizarro, ¿no? Y a nivel Colombia, vamos a tener la disputa por los territorios colombianos y por la conquista y colonización española, que se va a dar en ese choque que van a tener los tairanas y pues bueno, las culturas indígenas de Colombia entonces, con Rodrigo de Bastías, Sebastián de Belalcázar y Pedro Heredia, ¿no? Entonces es un siglo en donde vemos la expansión, la colonización, ¿no? Y el crecimiento mundial de estas potencias. Es una primera etapa en donde pues, nos vamos a ver invadidos, ¿no? por el Imperio Español de ese entonces, y que pues de alguna u otra manera pues bueno, va a marcar el derrotero en nuestra historia actual como la conocemos, ¿no? Al menos como Latinoamérica. Ese descubrimiento, entre comillas, descubrimiento de América, surge pues de la necesidad de encontrar nuevas rutas de comercio. El Imperio Español quería encontrar una ruta marítima directa ¿a qué? A la India. Recuerden que en ese entonces se tenía en cuenta que la Tierra, pues, bueno, se seguía debatiendo si era plana, si era redonda. Se supone que si se iban por todo el Atlántico, le daban toda la vuelta al mundo y llegaban a la India. Bueno, en fin, cuando menos supieron, llegaron aquí, a América, ¿no?
¿Quién va a orquestar eso? Pues bueno, ¿quiénes eran los reyes de Castilla y Aragón? Recuerden que era Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, que se conoce como los reyes católicos, ¿no? Y van a marcar a partir de 1492, ¿no? Esa fecha importante en donde también vamos a hablar de modernidad aquí en América Latina, o bueno, de modernidad no, pero sí es una pauta para entender cómo se gesta el proceso de modernidad como tal acá, ¿no? Entonces tenía que descubrir Cristóbal Colón, ¿no? Las tierras y ciertas islas ubicadas en, en, en la península de India, ¿no? O bueno, en el subcontinente indio, ¿no? Y pues bueno, se orquesta el 3 de agosto de 1492, ¿no? O sea, esto ya es que casi que es historia de quinto y de séptimo que nos ponen a hacer en la izada de bandera, ¿no? Que pues es cuando zarpa Colón, ¿no? Con sus 3 carabelas, ¿no? La Niña, la Pinta, la Santa María, desde el puerto de Palos Moguer, ¿no? Luego, pues, 2 meses después de viaje, ¿no? Llega el 12 de octubre a las islas de Guanahani, ¿no? En el mar del Caribe. Y a esas islas las va a conocer como, o las va a bautizar como El Salvador, ¿no? Convencido de haber llegado a la India, ¿no? Colón llama a los nativos indios, y ahí es en donde tenemos un primer error conceptual entre lo que es un indio y un indígena. Y un hindú, ¿no? Un indio es aquel que vive en India, un hindú que pues profesa la religión hindú, del hinduismo, ¿no? Y un indígena, un aborigen, ¿no? De aquí, de, del territorio pues americano, ¿no? Más adelante pues va a explorar todas las islas del Caribe, Cuba, Haití, y las va a bautizar como Juana y la Española, respectivamente a cada una de ellas, ¿no? Ahí van a construir varios fuertes, van a dejar varios hombres, van a retornar pues a España con unas pocas cantidades de oro y especias que van a encontrar, ¿no? Vuelve entonces ese 15 de marzo de 1493 a España. Y pues en abril de ese mismo año Colón, ¿no? Llega ahí a Barcelona, va a ser recibido por los Reyes Católicos, va a generar su informe y pues a partir de ahí se va a orquestar el segundo viaje, ¿no? Y pues se va a empezar a hacer como una especie de repartición del mundo como tal. Y bueno, una cantidad de cosas. Y pues claro, como España fue el pionero en encontrar nuevas islas, nuevos territorios, pues adivine qué, Inglaterra no se le va a quedar atrás, Francia no se le va a quedar atrás, Holanda no se le va a quedar atrás, Portugal tampoco. Y entonces pues ya empezamos a hablar de la conquista y colonización de América como tal. Entonces, si la miramos desde el norte, tenemos a Canadá con los franceses y varias islas del Atlántico con los franceses, como por ejemplo Haití. Tenemos entonces a los ingleses con las 13 colonias en Estados Unidos. Desde Centroamérica hasta Suramérica, por toda la cordillera de los Andes, vamos a tener entonces todo el imperio español. Y vamos a tener en Brasil, pues a Portugal, ¿vale? Entonces se va a empezar a conquistar América. Hay varias conquistas, ¿no? Varias expediciones que de alguna u otra manera pues nos van a permitir entender estas dinámicas, ¿no? Entonces esa colonización se va a entender como un proceso en el que un pueblo pues, domina de diversas maneras a otro pueblo. En América pues va a permitir el fortalecimiento económico de esas monarquías en Europa, ¿no? Pues a través de la obtención de materia prima, de joyas, oro, plata, bueno, y pues los monopolios de las rutas, ¿no? Que van a estar ligados pues a esas colonias españolas, las cuales pues se van a apropiar, los españoles se van a apropiar, ¿no? De esas tierras y de la mano de obra nativa, ¿no? Entonces ahí se van a generar las instituciones como la mita, la encomienda y el resguardo. No sé si se acuerden de eso. Básicamente esa mita, encomienda y el resguardo son instituciones que se encargaban de la recolección de impuestos, del monopolio de los esclavos, ¿no? Y de el trabajo de las tierras en ese entonces, ¿no? Bueno, va a ser diferente desde varios aspectos,
Entonces vamos a hablar desde España, ¿no? El sistema español básicamente va a ser centralizado, para lo cual se va a apoyar pues en instituciones, en dos instituciones importantes. Instituciones en España como la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, ¿no? Que van a ser instituciones importantes que van a delegar y van a monopolizar pues las rutas de comercio, ¿no? Van también a generar pues todo lo que tiene que ver con la trata de esclavos, ¿no? Pues al darse cuenta que los indígenas no tenían en su fisionomía el trabajo duro, pues van a empezar ¿a qué? A traer esclavos de África, ¿no? Y pues se van a encargar de la administración de los impuestos y bueno, que todas las riquezas lleguen definitivamente a la corona española. No. Luego vamos a tener las instituciones en América, que van a ser el virreinato, la Real Audiencia, las capitanías y los cabildos, que son unas formas de administración especial de los territorios y de pues, las riquezas que van a tener los españoles en América. El sistema portugués, pues básicamente va a variar con el tiempo, va a ir pasando de la libertad total a la organización de 15 capitanías o regiones importantes que posteriormente pues se van a ver supeditadas a un gobernador y a un virrey, imitando básicamente el modelo español. Y el sistema inglés, que va a ser totalmente diferente, ¿no? Va a permitir una autonomía a los colonos, quienes buscaban pues mejorar sus condiciones de vida. Entonces pues les van a favorecer que creen empresas. En ese primer momento las empresas eran de corte agrícola y pues se encargaban de comercializar, ¿no? No habían controles, entonces digamos que era fácil comercializar entre colonias, tanto españolas como inglesas, y pues va a mandar la parada a la industria cotonera como tal. ¿Listo? Esta sociedad colonial iba a estar pues básicamente jerarquizada, ¿no? A partir de un color de piel. Entonces era una jerarquización racial totalmente. Eso va a generar unos grupos sociales, una discriminación y unas castas que pues con el tiempo se van a ver borradas, ¿no? Entonces los grupos sociales como tal se iban a dividir entre blancos europeos, nacidos en España o nacidos en Europa, y blancos criollos, hijos de europeos nacidos en territorio colombiano no, en territorio americano, ¿no? Y por último, pues vamos a tener a los indígenas, los mestizos y los negros. Recuerde que ese mestizaje que se da es porque pues, los españoles violaban a las indígenas o violaban a las esclavas negras o ponían a procrearse entre indígenas y negros. Bueno, en fin, entonces ya saben que el mestizaje se da por esas causas, ¿no? Entonces eso va a generar una discriminación de los grupos dominadores, que pues van a ser los europeos y los criollos, y sobre pues los grupos dominados, que van a ser las clases bajas, que son los indígenas, mestizos y negros, ¿vale? Entonces, las castas en la América española no se van a imponer a través de su cultura, a través del lenguaje, ¿no? Nos van a imponer ese español, ¿no? O bueno, ese castellano, lo cual pues va a implicar muchas cosas, entre ellas pues la anulación de ciertas tradiciones y saberes nativos, que va de alguna u otra forma pues a desaparecer. Y eso se va a dar pues a través de la ayuda de la Iglesia Católica. La tan famosísima evangelización va a terminar es con el exterminio de las culturas aquí en América Latina, ¿no? Que se van a ver pues exterminadas y en algún caso pues totalmente relegadas al poder que tenían estas castas. Permítanme un momentico. ¿Listo? Aquí, espera. Esto. Y por otro, pues para dar paso a manifestaciones de origen europeo que se van a dar también en América Latina. Entonces se va a colonizar a la población indígena a través del arte, ¿no? Entonces el arte, la pintura, la literatura, la música, la arquitectura van a ser también muestra de dominio colonial, de dominio español. ¿Listo?
Bueno, básicamente eso va a transcurrir así durante el siglo XVI, XVII, vamos a tener los procesos de independencia en el XVIII, vamos a tener la conformación de los Estados-naciones aquí en América Latina en el XIX, y ya para el siglo XX, como tal, pues Europa no va a iniciar en un periodo propiamente posguerra, después de la 1946, ¿no? Ahí es donde vamos a hablar de la Guerra Fría y demás, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero pues me interesa más hablar también de América, quien va a emprender entonces la industrialización por sustitución de importaciones y exportaciones, ¿no? Lo cual va a transformar la sociedad, va a generar movimientos populistas de carácter de izquierda y se va a generar entonces un proyecto político que busca de alguna u otra forma solucionar aparentemente los conflictos entre obreros y empresarios a través de la intervención del Estado, y se van a generar los primeros gobiernos de izquierda que no van a ser bien vistos, y pues con ayuda de la CIA y del FBI, aunque lo nieguen, se van a generar entonces las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la Argentina con Juan Domingo Perón, la de Brasil con Getúlio Vargas, la de México con Lozano Cárdenas, la de Bolivia con Víctor Paz, y en fin, una cantidad de cosas que se van a venir gestando aquí en América, y que pues básicamente ya con esto le damos fin, ¿no? A estos procesos. No sé si se les parezca que suba no sé si les parezca que yo suba la presentación entonces al grupo para que la tengan ahí. Y entonces la idea cuál es, según estos temas que les acabo de dar y con estos mapas conceptuales, con los apuntes que se supone que ustedes tomaron, lo que voy a hacer es entonces recopilar las preguntas de los exámenes anteriores que tengan que ver con esto, las solucionamos, damos una breve retroalimentación, y ahí sí empezamos ya propiamente con historia de Colombia, ¿vale? Igual pues hay muchos temas que se nos quedan por fuera, pero que pues de alguna u otra manera creería que si usted tiene la curiosidad, pues investiguen. Igual si tienen alguna duda o algo, pues podemos publicar por grupo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tengan algunas preguntas para esta sesión. No puedo creer que todo haya quedado claro. Todo claro, ok. Digamos que el simulacro me dirá si en verdad les quedó todo claro. ¿Listo? ¿Cuáles temas quedaron por fuera? Revolución Rusa, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, independencia de países de Latinoamérica, quedaron por fuera los movimientos obreros de Europa y América Latina. No crea, hay veces que en la prueba no se centra en un solo tema, sino en varios, y a veces sacan preguntas súper random, de temas que, por ejemplo, sé que se nos van a escapar, ¿no? Entonces, pues para que lo tengan presente. Hay que estar siempre pilas de esos temitas. Yo me acuerdo que cuando presenté el examen en 2012, el tema, por ejemplo, fue Revolución Rusa y la transición de Rusia zarista a la Unión Soviética en sociales. Y yo, por ejemplo, ese tema no lo tenía muy claro. Y por ejemplo, miren, ese fue un tema que de alguna otra forma se sale, ¿no? Veamos, me dicen, en la prueba mayormente hay preguntas que no son tan directas, sino más en torno a la temática, ¿cierto? Sí, es que no sé, a veces las preguntas suelen ser o en torno a una temática o en torno a un punto específico de la historia. Entonces, digamos que por eso digo que hay muchos temas que se nos salen de acá, pero que pues ya es como, bueno, yo creo que aquí la mayoría conoce Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero son temas un poco más contemporáneos, entonces digamos que son más de fácil acceso o de fácil comprensión que otros, ¿no?
¿Por dónde comparto el examen? Lo voy a compartir en PDF por el grupo. A más tardar, si no tengo mucho trabajo del colegio, el martes. Entonces, para que estén pendientes. Y ya, como la palabra rara de la otra vez. ¿Cuál era la palabra rara de la otra vez, Nicole? Si me recuerdas. Tantas palabras raras que digo. Una como árabe. Ah, sí, la palabra que investigamos del simulacro, sí, ya me acordé. Sí, mudejar, eso. Sí, que yo por ejemplo tampoco la conocía. Entonces sí, a veces nos salen con cosas como esas, la verdad. Y pues es supremamente complejo. Entonces también hay que ir fortaleciendo el léxico, muchachos. Entonces buscar lecturas que sean un poquito más complejas con palabras que no conozcamos, como para ir apropiando ese lenguaje, ¿no? Creo que sería también como lo más sensato. ¿No? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda con respecto a la clase del día de hoy. En unos minutos les voy a subir entonces esta presentación al grupo para que si quieren descargarla, igual la clase queda grabada. Y pues ya ahora sí, la próxima clase no hay nada que hacer, vamos a ver historia de Colombia. Vamos a iniciar entonces con los primeros habitantes de Colombia. Vamos a seguir con conquista y colonización y vamos a llegar hasta el periodo de presidencia. Sí, presidencia no de independencia, qué pena. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? No sé si haya más preguntas. Igual si ustedes ven que tienen preguntas, por favor escriban, no dejen pasar esas preguntas, ¿no? O consulten por aparte si ustedes ven que no entienden. Pues a veces ustedes pecan por no preguntar y ya cuando cometen el error dentro del examen, es que se preguntan, pero esto no me lo enseñaron, no me lo explicaron. Pues también depende de ustedes, muchachos. Ustedes deben ser un poquito más autónomos con ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, pues no siendo más, ya que no hay más preguntas y no hay más intervenciones por parte de ustedes, pues les doy las gracias. Perdonarán lo extensa que era la presentación, pero pues de alguna u otra forma son temas que no quería que se escaparan. Y pues aclaré lo de sus dudas, de las preguntas del simulacro pasado, ¿no? Que pues tenía que ver con lo de los Estados-naciones de Francia, y pues parte de lo del transformación del feudalismo a la burguesía, que pues nos dimos cuenta que esas preguntas les dieron a ustedes muchas complicaciones, ¿vale? Y pues obviamente la pregunta del mudejar, que esa también nos dejó a todos como un poquito corchados. Bueno, pues no siendo más, a todos ustedes, muchas gracias por el día de hoy. Nos veremos entonces dentro de 8, ¿vale? Vale, Camilo, muchísimas gracias. Igualmente, muchachos, gracias por la asistencia a las sesiones del día de hoy. Bien lo dijo el profe Camilo, se escapan temas ya muy del siglo pasado. Entonces, recomendación, hacer lectura, ¿no? Consultar, leer, ¿sí? Por ejemplo, observar a través de los mapas conceptuales nos permite sintetizar mucho mejor los temas, pues si lo pueden hacer mucho mejor, ¿no? Listo, cuídense mucho, les deseamos un feliz resto de tarde y un buen comienzo de semana. Muchos éxitos.